Bienvenidos a Conciencia Lumínica. Desconexión por expansión. Muy bien, chicos, bienvenidos al canal de Conciencia Lumínica. Hoy día hablaremos de un tema muy interesante, de cómo se estructura toda la red mental, la interconexión mental de lo que es el pensamiento humano, las creencias, los dogmas, lo que el humano entiende y comprende como su propia verdad. Un tema muy interesante para todas las personas que siguen el canal de Conciencia Lumínica. Espero que les guste. Es un tema muy interesante. Un abrazo y pues empecemos. En lo que es en el plano emocional, el miedo a sentir, la verdad no solo se entiende, se siente, y sentirlas duele porque nos confronta con lo que nosotros evitamos, como la culpa, la pérdida, vacío, vergüenza e impotencia. Bien, continuamos. La verdad no solo se entiende, hay que entender que se siente, y sentirlas duele porque nos confronta con lo que nosotros evitamos, culpas, pérdidas, vacíos, vergüenzas, impotencia. Aceptar la verdad implica sentir plenamente lo reprimido, y como la mayoría teme sentir dolor, el subconsciente crea niebla emocional, justificaciones, negaciones o idealizaciones. Así el engaño se vuelve un anestésico energético. No negamos la verdad porque no la veamos, la negamos porque no queremos sentir con lo que conlleva verla o lo que en verdad se siente. La mayoría de personas no desean ver la verdad en lo absoluto o su propia verdad porque tienen miedo al sufrimiento y de lo que puede conllevar como una responsabilidad o como una experiencia. En el plano energético, la incoherencia vibracional. Cada verdad vibra en una frecuencia de coherencia alta. Cada mentira es una frecuencia fragmentada, por supuesto. Y cuando nuestro campo energético está distorsionado por los miedos, el trauma o la interferencia, no puede resonar con esas frecuencias que están interconectándose directamente. Por eso generaría una disonancia interna muy intensa. El resultado es un sistema energético que se autoajusta hacia la mentira para mantener un equilibrio dentro de esa alineación. Dicho de otra forma, la mente acepta la frecuencia que le resulta más cómoda, lo que es más real en su totalidad. Entonces, en el plano de lo que se puede llamar como el alma, o lo que son un programa de percepción del neocórtex de lo que es la estructura mental del cuerpo humano, aquí podemos entender de una perspectiva más alta. El autoengaño no es un error, sino parte de un diseño de la experiencia. La estructura de la creación del alma como una proyección mental es la dualidad para jugar a no reconocerse. Y ese juego requiere velos de ilusiones, identidades y proyecciones a medias o parciales de lo que nosotros creamos. Negar la verdad es una forma de mantener el teatro existencial activo hasta que nuestra conciencia se canse de estar ahí esperando y se despierte completamente. Y pues digamos completamente, basta, quiero ver lo que realmente soy. Entonces comienza el proceso de recordar, y cada verdad revelada es como un fragmento del espejo que nos vuelve hacia nuestro punto, hacia un equilibrio, hacia lo que nosotros somos verdaderamente. Entonces ahí podemos entender que todo lo que se estructura como el motivo del engaño, generalmente en la parte mental, que es lo que preserva nuestra propia identidad, y lo que lo sana, pues de la parte mental, es cuestionar las creencias. Nosotros no cuestionamos nuestras propias creencias, simplemente aceptamos, acatamos y permitimos que eso nos manipule. A través de lo que es lo emocional, los motivos que generalmente nos engañan o nos manipulan es evitar el dolor. Buscamos evitar el dolor. ¿Qué es lo que lo sana? Sentir sin huir, afrontar nuestras debilidades y buscar nuestros puntos débiles. En el plano energético, que es lo que nos motiva hacia el engaño, es mantener coherencia en la distorsión, vibrar hacia un punto en el cual nos haga sentir seguro o nos permita establecer un vínculo exacto con un grupo jerárquico o un grupo de poder que nos domine, nos controle y nos manipule. ¿Qué es lo que sana en su totalidad esto? Pues reajustar la frecuencia con una verdad interior, y una verdad interior con lo que tú sientes, con lo que crees, con lo que es justo y con lo que resuena contigo. Entonces ahí puedes entender que existe una coherencia a través de lo energético que te expande y te potencializa.
en lo que puede ser la conciencia en su totalidad. Experimentar el olvido es el motivo del engaño, cerrar esos procesos y recordar a través que es lo que lo sana, recordar lo que nosotros somos, una unidad del ser, lo que somos nosotros en su totalidad. Para que entendamos esto, nosotros nos engañamos porque todavía tenemos miedo de desaparecer, de al fallecer, pues que todo termine y que nos olviden y que todo acabe. Pero hay que entender, pero que cuando nosotros dejamos de defender esta historia ficticia de las cuales nosotros somos, descubrimos que nunca fuimos una mentira ni una verdad. Simplemente fuiste el espacio en donde ambas ocurren. Aceptar la verdad no nos destruye, nos libera. Lo que se disuelve no es nuestra esencia, sino las capas que la cubrían. Y eso es lo que nos permite a nosotros ser libres, nos ayuda a crecer, nos ayuda a expandirnos, nos ayuda a potencializarnos. No estar esperando a ningún guía, a ningún maestro, ni a ningún ser superior que nos quiera ayudar. Porque hay que entender que nosotros tenemos el potencial ya expandido para poder conectar desde el principio. Y eso, ¿cómo podemos nosotros restaurar esa estructura del campo vibracional y la coherencia de lo que nosotros somos a nivel energético? Pues acá el tema es muy interesante, porque cuando nosotros hablamos de lo que es una estructura de una proyección emocional, es muy importante lo que es la introspección. La introspección es poder verificar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras ideas y todo lo que se interconecta a nosotros. Cuando nosotros interconectamos directamente a través de lo que es la información de nuestras emociones, pensamientos, y nos autoanalizamos y nos observamos y nos vemos desde adentro, estamos expandiendo ese nivel de percepción, ya no como los que son observadores del proceso, sino como personas que vemos lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Entonces aquí podemos entender que muy importante es la respiración. Tenemos que inhalar contando 5 segundos, exhalar contando 5 segundos y mantener ese ritmo durante de 3 a 5 minutos. Este tipo de respiración equilibra el sistema simpático y parasimpático y la sincronización del pulso cardíaco con las ondas cerebrales. Hay que entender que cuando nosotros interconectamos directamente el proceso emocional y de todo lo que se esté refractando hacia nosotros, entendemos que a través de la introspección el proceso lleva hacia nuestra atención hacia el corazón del pecho. Entonces, a través de esta respiración que se interconecta directamente a través del corazón, al inhalar percibe que entras tú en un equilibrio perfecto de calma y de tranquilidad, y al exhalar dejas de ir la tensión de todo tu sistema nervioso y del ruido mental. Entonces ese foco convierte la respiración en una corriente que ordena completamente todo el cuerpo entero y comienza a vibrar al mismo ritmo. Te expandes, te potencializas y todo lo que está fluyendo dentro de ti se potencializa y se equilibra. Es ahí cuando la introspección funciona directamente, porque tú ya estás teniendo el control del 100% de todo lo que te rodea. Sí, entender que alinear pensamientos y emociones nos ayuda mucho, porque autoobservarnos qué sentimos ahora mismo pues nos ayuda mucho a no juzgarnos y a no sentirnos que nos estamos criticando. Hay que elegir una emoción coherente. Tenemos que sentir gratitud, compasión y aprecio por todo lo que nos rodea. Hay que tener recuerdos donde nos sentimos de que vivíamos de una forma genuina, siendo felices y compartiendo todo lo que nos rodeaba. Y hay que permitir que esa sensación se expanda como una onda que ocupe todo nuestro cuerpo. Se expanda desde el sentir, desde el corazón, y se potencialice en su totalidad. Este pasa justo a esa frecuencia emocional del campo. La coherencia nace cuando la emoción está coincidiendo directamente con tu propia conciencia. Entonces ahí entiendes que ese flujo vibracional desde lo interno, desde lo que eres tú, se está refractando a nivel celular, a nivel molecular y a nivel energético. Todas esas frecuencias se enlazan, se expanden, se potencializan y se interconectan. Entonces aquí entendemos que toda esa tensión estás tú interconectando directamente con todo tu cuerpo a través de estos puntos bioluminiscentes que se interconectan a través de todas tus glándulas. Sientes como la temperatura de tu cuerpo, sientes el aire dentro de tus pulmones y sientes toda la permanencia de todo lo que te rodea.
Esto lo que sucede es que hace que la energía fluya y todo lo que se esté interconectando hacia tu mente se expanda y se desconecte, y pues te disocias de todo lo que se está proyectando hacia ti. Estas respiraciones profundas, por supuesto, se reconocen, se sienten con calma ligera, estable y transparente. No hay que tratar de mantener todo lo que te rodea a la fuerza, sino dejar que todo lo que se esté interconectando hacia ti, como la respiración, el pulso, el ritmo cardíaco y todo lo que son pensamientos y emociones, los puedas tú sentir. Es como lo que podríamos entender que tú estás siendo el observador de tu propio cuerpo. Estás sintiendo todo lo que se está interconectando a tu cuerpo, como energías, frecuencias y vibraciones, incluso hasta tu corriente sanguínea y tu pulso cardíaco. Pues ahí entendemos que mantener la coherencia en lo cotidiano, hay que evitar lo que es la saturarnos de información negativa. Pues hay que dormir bien. Antes de reaccionar hay que respirar y sentir el cuerpo. Y hay que hacer cosas creativas o cosas que nos hagan sentir que nuestra energía está fluyendo. Y eso hay que practicarlo, pues unos minutos al día, y eso nos ayudaría bastante a poder crecer, a trascender y a desarrollar nuestro sentir y nuestra propia conciencia. Algo muy interesante. La conciencia, de lo cual yo defino a través de lo que son las investigaciones que hacemos, a través de la terapia, es para mí es un núcleo de lo que nosotros somos, como la presencia que observa, con lo que nosotros sentimos y con lo que experimentamos. No es el cuerpo ni los pensamientos ni las emociones, sino es el testigo silencioso de detrás de todo esto. Podemos verla como una frecuencia pura, una vibración estable que existe antes de cualquier forma o pensamiento. Cuando esta vibración se expresa a través del cuerpo y la mente, se densifica, es decir, entra en el campo del tiempo la percepción y la dualidad. Ahí hablamos de lo que es la dualidad, como la luz y la oscuridad, el placer y el dolor, y el bien y el mal, que es un constructo mental diseñado por el cuerpo y por la estructura física, energética del cuerpo. Ahorita contestamos esa del yo superior, que está muy interesante. Acá entendemos desde una visión pues más consciente de lo que es un campo unificado, el tejido invisible que conecta a todo ser, todo átomo y todas estas emociones que se interconectan a toda esta estructura del campo. En el humano se expresa como una autoobservación, una intuición, la creatividad y la capacidad de amar, lo cual todos tenemos. Cuando se fragmenta por traumas, creencias, interferencias o emociones no integradas, la conciencia deja de resonar en sus frecuencias originales y aparece la incoherencia a través de lo que son enfermedades, confusiones, miedos o separaciones. Hay que entender que restaurar la conciencia es recordar que tú ya eres esa energía pura. No se trata de buscarla afuera, ni sobre maestros ni guías, sino entrar en silencio, entrar en una introspección propia y pues desconectarse de todas estas capas que la distorsionan. Hay que entender que en una práctica sencilla, como hablé, es muy importante la respiración. Respirar profundo y siente tu cuerpo, siente tu pecho, siente todo lo que te rodea, siente tu campo bioenergético, el campo energético de tu cuerpo a través de todo lo que te rodea, y conecta directamente hacia tu pulso cardíaco y hacia esa frecuencia y esa vibración que se interconecta. Observa tus pensamientos. No juzgues como si fueran nubes. Hay que dejar que todo fluya y que se interconecte, pero que no te bloquee lo que es la percepción. Deja que el sentir fluya. En ese espacio entre pensamientos, esa quietud es la conciencia lo que se expande, se potencializa y se interconecta. Y entonces, cuando nosotros entendemos el yo superior es parte del proceso de la conciencia, ver que el yo superior y la conciencia es parte de uno de los procesos de los cuales nosotros a través de las investigaciones hacemos. Porque yo generalmente cuando entro siempre en lo que es la introspección de la interdimensionalidad, estoy buscando primero el flujo de la interconexión del campo energético humano. Luego lo que son frecuencias, energías y vibraciones que se interconectan a la interfaz del traje biológico. Esto interconecta directamente hacia el neocórtex, a toda la estructura del sistema nervioso y al sistema límbico. Todo ese proceso se interconecta directamente hacia la estructura glandular a través de la red del sistema nervioso y la estructura sanguínea.
Ahí podemos entender que eso es la estructura del cuerpo biológico que está interpretando todo lo que es el interfaz del traje biológico. Pero ahora, entender que es la conciencia es un plano más superior de la percepción de lo que es el todo. Como decía Jacobo Lalatiz, que se interconecta entre todos, que se refractan y se interconectan entre unos y otros. Es allí que la relación entre el yo superior y la conciencia, pues es parte de uno de los procesos muy profundos, más profundos del ser. Pues se puede comprender que existe como con una claridad si lo vemos como un proceso de una proyección energética. Mira, hay que entender que la conciencia es parte de la fuente original. La conciencia es el todo. No tiene formas, ni límites, ni tiempo. Es el campo absoluto, el océano infinito donde todo lo que existe vibra y se manifiesta. Es anterior a cualquier identidad, no es tuya, no pertenece a nadie. Cuando la conciencia decide experimentarse hacia sí misma, se fragmenta voluntariamente en puntos de atención y ahí nace lo que nosotros somos como seres, en lo absoluto. El yo superior es el puente entre lo infinito y lo individual. El yo superior es tu versión completa en planos más sutiles, fuera del tiempo lineal. Es una extensión de la conciencia que sabe quién eres en todos tus planos o planos vibracionales o dimensionales, donde todos tus planos, desde lo físico hasta la interconexión con tu sentir o la conciencia en su totalidad. Podríamos decir que tu cuerpo es el terminal, la mente es el software en su totalidad y el yo superior es como el hilo, la conexión del servidor cósmico que todo se enlaza y se refracta. Entonces, el yo superior no es un guía externo ni una voz aparte, es tu propia conciencia expandida de lo que observa desde un punto fuera del ego y del drama humano. Entendemos de que es una proyección de lo que nosotros creamos en su totalidad, esa proyección de lo que nosotros somos desde nuestro sentir. Entonces aquí entendemos el yo humano es el foco encarnado. Aquí en la Tierra lo que nosotros llamamos el yo es una proyección parcial de lo que es nuestro yo superior o el yo de la percepción de lo que nosotros creamos. Este yo humano es como un fragmento operativo que explora la densidad, el olvido, la emoción, el contraste. Es como lo que nosotros también llamamos dentro de la hipnosis o de la desconexión por expansión, el aspecto físico energético o el cuerpo energético del humano. El propósito no es separarte de tu origen, sino atraer pues parte de la conciencia del yo a través de la materia, hacerla vivir aquí, en tu respiración, tus actos, tus miradas y tus propias experiencias a través de todo lo que se esté interconectando. Pues hay que entender cuándo se produce la desconexión de lo que nosotros somos, cuando la mente se llena de ruido, de miedo o de creencias impuestas, pues la señal de lo que nosotros somos y de ese yo es como si la frecuencia bajara y lo que lo interconecta directamente hacia nosotros dejara de recibir la transmisión, que puede decirse como una señal pura. Entonces surgen las dudas, los miedos, la confusión y el sentimiento de estar perdido. Pero la conexión nunca se corta realmente, solo se opaca por interferencias vibracionales. Todo lo que nos rodea son frecuencias vibracionales, energía y vibración. Ahora, hay que entender que parte de la fusión es vivir con coherencia. Cuando restauras la coherencia vibracional, mediante el silencio, la atención, la gratitud o un equilibrio emocional, tu campo se sincroniza con tu estructura del yo superior o del aspecto energético y allí ocurre la unificación. Tus pensamientos se vuelven claros, tus emociones fluyen sin peso, tu intuición guía cada paso sin esfuerzo, sientes paz incluso en medio del caos. Es entonces cuando nuestra conciencia se reconoce hacia sí misma a través de nosotros y ya no eres un buscador, sino el puente entre lo que es el cielo y la tierra, lo que somos nosotros originalmente y lo que nosotros deberíamos de haber sido desde un principio. ¿Alguna otra pregunta, chicos, por ahí? ¿Qué más deseamos investigar? Hay temas muy interesantes de los que podríamos tocar. Entidades, planos dimensionales, frecuencias, energías, matrices tecnológicas, cómo se interconectan los trajes biológicos. ¿Alguna pregunta, chicos? Escriban en los comentarios para poder buscarlo.
Acá tengo muy buena información de las sesiones que hemos hecho. Siempre tengo mis apuntes. Siempre apunto mis cosas y tengo mis cuadernos. Bueno, vamos a entender cómo es la interconexión. Cuando nosotros entramos generalmente hacia las sesiones de hipnosis, ¿cree que uno adquiere el alma después de nacer o es un feto que ya tiene el alma? Bueno, hay que entender de lo que nosotros somos. Pero vayamos con lo que es la interconexión de Maru y de ahí respondemos lo que es el alma, ¿sí? ¿Cómo funciona el alma y cómo funciona la estructura del alma? ¿Crees que uno adquiere el alma después de nacer o un feto ya tiene un alma? Todo lo que nosotros existimos y todo lo que nos rodea ya tiene un nivel de una conciencia, como una refracción de una interpretación del todo. Todo se está retroalimentando, todo se está interconectando y todos estamos experimentándonos a través de diferentes niveles de percepción de lo que es el campo humano. Entonces, hay que entender que mucho es lo que es cómo nosotros nos proyectamos a través de los demás o cómo es lo que nosotros nos visualizamos frente al todo. Ajá. Interesante, ¿no? Cuando nosotros entramos en sesiones, siempre vemos que el aspecto energético, el aspecto físico y la conciencia siempre están fragmentados, pero no es porque el humano no lo entienda, sino es que no lo recuerda, no lo comprende o no fluye con ese recuerdo. Es como que todo el aspecto energético está fragmentado, porque el aspecto físico, el aspecto energético y el aspecto físico está fragmentado de lo que se proyecta como su totalidad. Bueno, entonces la interconexión, como Maru preguntó, la interconexión con los trajes. Bueno, la interconexión de los principios fundamentales que sostiene toda la existencia es la red invisible que une cada átomo, pensamientos y emociones y del ser dentro de lo que nosotros somos a través de este campo de la conciencia. Nada existe aislado, todo está vinculado energéticamente e informacionalmente. Por ejemplo, ¿cómo entendemos esto? Pues es que toda la base de la realidad no hay materia sólida, sino campos de energía o información que vibran en diferentes frecuencias. Lo que percibimos como cosas separadas es una persona, como por ejemplo, hay que entenderlo como una persona, un árbol o generalmente todo este planeta o cualquier ser vivo que nos rodea, son en realidad condensaciones del mismo campo universal. Tú no estás en el universo, tú eres el universo experimentándote hacia ti mismo. Y eso es muy interesante porque ahí pues romperíamos muchísimos sesgos de lo que nosotros somos como seres vivientes, ¿no? O incluso seres físicos y energéticos. Ahora, la interconexión humana. Entre nosotros como seres humanos, esta red actúa como un interfaz energético. Cada pensamiento, cada emoción, genera una frecuencia que viaja a través del campo afectando y siendo afectado por otros. Por eso cuando alguien está en paz, su vibración, armonización y todo lo que los rodea a través del espacio está en armonía en su totalidad. El miedo ya viene en nuestro ADN o adquirimos desde que nacemos. Ok, ahorita te contesto. ¿Tú eres el universo? ¿Qué? Espérate, déjame terminar la idea. Cuando alguien está en paz, su vibración armoniza con todo lo que nos rodea. Cuando hay miedo o enojo, ese campo se distorsiona y se transmite. Generalmente la telepatía, la empatía, la sincronicidad y las intuiciones son manifestaciones conscientes de esta interconexión. Los pensamientos, las emociones que se refractan son parte del traje biológico que están interconectándose directamente hacia la interconexión humana. Tú eres el universo, pues todos somos parte de una proyección del universo. El miedo ya viene en nuestro ADN o adquirimos desde que nacemos. El miedo es una estructura de una proyección de supervivencia del traje biológico. Está dentro de lo que nosotros percibimos, de lo que nos enseñan y de lo que se predefine. Es algo externo que nos enseña a sentir como temor, pánico, sufrimiento, desesperación y emociones muy negativas. Eso condensa mucha energía y pues nos refracta y nos interconecta en capas de atrapamientos dimensionales. Pues hay que entender que parte de la Tierra es un ser consciente, un nodo dentro de una red universal. Su campo electromagnético
la magnetosfera, interactúa con cada ser vivo. Cuando nosotros como humanos entramos en coherencia con la Tierra, por ejemplo, al estar tranquilos, en paz, respirar como un ritmo natural o actuar con compasión, ocurre una resonancia en el campo humano y el campo planetario y todo se sincroniza. Eso fortalece el flujo de la energía vital y la claridad mental. Ahora entendemos de que porque estas entidades o estos seres poderosos que tienen poder económico y adquisitivo buscan que el humano repita patrones de sufrimiento, dolor y miedo, porque cada proceso cíclico se repite a través de estas estructuras de interconexiones de violencia y de agresión. Necesitan que esa resonancia baje, necesitan generar que el humano genere más pánico y desesperación. Y pues a ellos les conviene muchísimo esto, porque al final ellos son los que salen ganando, porque siguen teniendo el control de todo el sistema. Sigamos. La interconexión cósmica y lo que es la estructura multidimensional. La interconexión no termina en las primeras capas sutiles. Hay que entender que las razas de lo que nosotros somos como conciencias y todo lo que nos rodea como estructuras físicas y las civilizaciones pueden ser interdimensionales o físicas, también forman parte de la misma red. Cada nivel vibra a una frecuencia distinta del mismo tejido universal. Por eso cuando elevas tú tu propia frecuencia puedes sincronizar información o presencia de otros planos sin salir del tuyo, desde adentro hacia afuera. Nada desde afuera hacia adentro, ¿entiendes? Eso es nada desde afuera hacia adentro, ¿entiendes? Es allí que tú encuentras la expansión desde tu totalidad, desde adentro hacia afuera, como un flujo de interconexión hacia tu campo. Entonces es allí cuando tú cambias todo lo que está interconectando hacia tu campo, hacia el radio, desde adentro como una banda de unas frecuencias que se interconecta al todo. Pues imaginemos, estamos compartiendo muy buena información y es parte del sistema de la interconexión de la experiencia de cada individuo. Entonces debemos entender esto. ¿Qué es la interconexión consciente? El miedo lo creas tú y también lo puedes destruir. Tú creas el miedo, la mente crea el miedo, la mente crea lo que son egregores, lo que son proyecciones, lo que son creencias, lo que son estructuras arquetípicas, programas y engramas y todo lo que tenga el ser humano. El humano está creando constantemente porque este cerebro que nosotros tenemos se está moviendo automáticamente, está procesando información, recolectando información y transmitiendo información, interpretando la realidad las 24 horas del día. Entonces, hay que entender que la interconexión consciente y ser consciente de la interconexión significa sentir que no hay otros. Todo es una extensión de nosotros. Todos somos parte de uno y todos estamos interconectados. Comprender que tus pensamientos crean ondas en el campo colectivo o lo que es la matriz en su generalidad. Elegir vibrar en coherencia sabiendo que lo reordena a través de la estructura de esta red. Cuando una sola persona despierta y se alinea, todo en el campo se beneficia porque la red se reequilibra en un punto y eso afecta a todos nosotros. Por eso cuando uno tiene conciencia y apoya a otro, se expande, potencializa, crece y eso cambia toda esta estructura electromagnética a través del campo de su totalidad. La interconexión es el tejido de la conciencia manifestándose como una energía y una forma y una experiencia. Es el recordatorio en su totalidad de lo que nosotros somos, que no hay nada separado. Estamos solo en diferentes grados de atención dentro de una misma totalidad. Somos nosotros los mismos viviendo diferentes experiencias y diferentes niveles de percepción. Siendo hombres, siendo mujeres, siendo todo lo que seamos, nos estamos viendo nosotros mismos porque todos estamos interconectados en el todo. Hasta aquí está muy claro todo eso. ¿Qué otro tema más les gustaría tocar? Bien, chicos, le tac la pantallita. A ver, ¿qué temas más podemos tocar? Tenemos todavía 20 minutos. ¿Cuál es la totalidad? Muy buena pregunta, eso está muy interesante. Pues para poder comprender, ya definimos lo que es la conciencia, ya definimos lo que es las interconexiones del campo en su totalidad. Ahora hay que entender
cuál es la totalidad del ser, de lo que todos somos como una conciencia colectiva. Cuando nosotros definimos lo que es la totalidad, hay que entender que la mayoría de nosotros podemos intentar e interconectar directamente con este flujo de información y de interconexión. Somos el todo experienciándose en cada uno de nosotros a través de vivencias, de lo que nosotros, algunos o todos, decidimos elegir vivir. Entonces, cuando nosotros hablamos de la totalidad, intentamos pues nombrar lo innombrable a través de lo que es y de lo que antes del todo es en su totalidad, durante todo y más allá de lo que existe. Entonces, entendamos de que la totalidad es la conciencia absoluta. La totalidad no es una suma de partes, es la unidad primordial de la que todo surge. Pues hay que entender que nada está fuera de ella. Todo está dentro de nosotros, ¿entienden? Entonces en el campo, donde todo lo que fue, es y será, ya existe simultáneamente. Por eso que cada uno de nosotros estamos compartiendo un pedazo de información de lo que nosotros somos y estamos interconectando ese proceso de información, retroalimentándonos, como las estructuras de las moléculas y las células dentro del cuerpo. Esta información que yo les transfiero, ustedes la están interpretando, su cerebro la está retransmitiendo y se está interconectando. Eso es importante porque crecemos todos, nos desarrollamos todos y nos potencializamos todos. Y eso se encuentra a través de este flujo de la interconexión de su totalidad. Sigamos. Hay que entender que podríamos decir que la totalidad en su totalidad es un océano infinito. Y cada ser o cada pensamiento, todo lo que nos rodea como una galaxia o un universo, es una ola que emerge y que se repliega en su totalidad. No hay arriba, ni abajo, ni luz, ni sombra. Solo el ser puro, el pulso, el silencio que sostiene la existencia. Entonces, todos nosotros somos parte del todo, observándonos, mirándonos y contemplándonos a través de lo que es la autoobservación propia. Ahora, dentro de la totalidad, a través de las sesiones, pude encontrar algo muy interesante, que toda esta estructura de la experiencia se basa a través de lo que es la autoobservación, para que la conciencia de lo que somos nosotros se conozca o se experiencia a sí misma. Generamos muchos contrastes. Por supuesto, generalmente creamos planos, creamos tiempo, creamos dimensiones y polaridades para poder interconectarnos y sentirnos y experienciarnos como parejas, familias. Creamos nosotros lo que son estructuras de proyecciones, que estas entidades aprovechan ese proceso para poder servirse a través de sus matrices y retroalimentar esa información y generar ese proceso de recolección de energía. Entonces, pues aquí tenemos que entender que son proyecciones de nosotros mismos en nuestra totalidad. Es como un juego de espejos en el cual todos nosotros nos miramos y nos miramos desde infinitas perspectivas. Nada está fuera de todos nosotros, sino que todo lo que nosotros consideramos como un error o un caos o una oscuridad cumple una función: revelar más de lo que nosotros somos en nuestra totalidad. Por eso que aunque nosotros pensemos de lo que es malo y lo que es bueno está siendo parte de una dualidad, es parte de un nivel de coherencia y de nivel de equilibrio que está experienciándose para que nosotros salgamos de ese bucle de atrapamiento dimensional o de información. Ahora, el humano como un fractal. Nosotros somos parte de este plano como una proyección de nuestra totalidad. Cada ser encarnado es un fragmento holográfico de la totalidad, pues que está en todos de nosotros, en cada uno de nosotros, observándonos y codificándonos. Por eso cuando nosotros nos observamos con claridad, observamos el todo reflejándose. Nuestro ADN, nuestras emociones, nuestros pensamientos son microcosmos y macrocosmos refractándose e interconectándose. O sea, nos estamos experienciando, nos estamos conociendo hacia nosotros mismos y conocemos el universo y todo lo que existe, todo lo que nosotros hemos creado. Pues hay mucho de lo que podría interconectarse allí. La totalidad se recuerda a través de la coherencia. Cuando una persona entra en coherencia, entra en pensamientos, entra en un equilibrio emocional y entra en una acción.
El campo deja de fragmentarse, entonces las memorias del todo comienzan a fluir. Intuición, sincronicidad, el amor sin condición, comprensión de los ciclos. Ya no sientes yo soy el universo, sino yo soy el universo consciente de sí mismo. Te liberas de todo lo que son los niveles de capas, de atrapamiento. Ya no te ves como alguien fragmentado, alguien que busca su media mitad. Ya no te vuelves tú el que está siendo observado por todo lo que te rodea, sino tú observas a todo lo que existe: hormigas, plantas, aire, aves, electricidad, energía, frecuencias y vibración. Entonces tú estás sintiendo todo lo que te rodea, todo lo que te interconecta, todo lo que fluye, todo lo que está en ti. Más allá de lo que es un lenguaje, la totalidad no puede comprenderse desde la mente racional. Por eso que cuando hay personas que no comprenden y necesitan buscar una base racional a través de lo científico, de lo que le puede dar una perspectiva a su existencia con una coherencia, están intentando buscar experiencias a través de lo que se puede observar, sentir, ver y tocar. Pero es que esto no funciona así. Hay que entender que nada en su totalidad se está tocando. Nada de lo que existe está interconectado. Es una interpretación de nuestro propio cerebro experienciándose en matrices, en holográficas, energéticas y vibracionales. Entonces, la totalidad no puede comprenderse desde la mente racional, porque la mente está diseñada para dividir, analizar y nombrar y autoprogramarse para poder comprenderse y comprender la realidad en su totalidad. Solo puede recordarse desde la presencia silenciosa, el vacío pleno del corazón, allí donde no hay juicios ni búsqueda, ahí donde solo hay el ser. Ahí está la totalidad respirando a través de cada uno de nosotros, autoobservándonos. Pues acá podemos entender que la totalidad es la conciencia infinita experimentándose como multiplicidad. Todo lo que existe, visible o invisible, es una expresión temporal de esa unicidad, viviendo y conectándose a todos. Dinámica de interacción de aspectos físicos emocionales. También depende de la perspectiva de cada uno. Si crees que eso es parte de tu experiencia, lo será. Entonces, cada uno puede entender la perspectiva de la propia experiencia, de la coherencia a través de lo que sentimos, con lo que interconectamos, con lo que vemos y percibimos como es la realidad. Pero hay que entender que mucho de esto nos manipula la mente, porque la mente a veces nos fragmenta, nos divide y nos hace contemplar la realidad de una forma muy negativa o a través de lo que la sociedad o el sistema nos refracta, ¿no? O lo que nos proyecta. Bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta más. Tenemos 10 minutos más todavía. ¿Alguna pregunta, chicos? El yo superior, ya contestamos. Lo que es la conciencia, lo que son las interconexiones, lo que es el lenguaje de la sincronicidad. Ver el equilibrio, muy interesante. El equilibrio, entendamos de lo que cuando nosotros estamos buscando lo que es el parte de la existencia humana a través de la respiración y de lo que es el sentir, estamos buscando ese equilibrio exacto. Pero hay que entender que hablar del equilibrio es hablar como parte de lo que es un punto de sostener algo a través de querer no fractalizarse. Entonces, donde la energía pues fluye sin excesos ni carencias, ni carencias. Hay que entender que donde la conciencia se mantiene presente en todas y en diferentes polaridades. Hay que entender que la dualidad del equilibrio es aprender a no estar, ¿cómo te lo explico? El equilibrio no es estar quieto, sino mantenerse en una armonía dentro de un movimiento. Hay que entender que todo lo que está en el universo está vibrando, está pulsando y está emitiendo una oscilación. Hay que entender que en la mayoría de las situaciones la creación entera es un vaivén entre fuerzas opuestas y complementarias. El equilibrio no es estar quieto, sino entender que la creación entera es este vaivén de movimientos y de fuerzas. La expansión y contracción, la luz y la sombra, dar y recibir, acción y el silencio. El equilibrio surge cuando ambos polos se reconocen sin rechazarse. No se trata de eliminar al uno, sino permitir que ambos coexistan en coherencia. El equilibrio en el ser humano.
Hay que entender que dentro de nosotros existen esas fuerzas opuestas, la mente que analiza y el corazón que siente, el espíritu que se expande y la materia que se densifica, el ego que se separa y la conciencia que nos une. Hay que entender cuando uno domina al otro o encuentra en un proceso de, por ejemplo, de distorsión, la ansiedad y los conflictos y las enfermedades, generalmente tú te desconectas de todo lo que te rodea. Pero cuando logras un equilibrio entre ambos polos, nace lo que podría llamarse la sabiduría o el conocimiento o la autoexperienciación de cada uno de nosotros. Ya no estás tú repitiendo cosas o información de los demás, sino tú ya estás hablando a través de tu propia experiencia y tu propio conocimiento. Cuando logras equilibrar todo, tú te vuelves el observador de la realidad. El humano equilibrado no huye del mundo ni se pierde en él, sino que camina como un puente que está interconectándose directamente hacia su sentir. Hay que entender que el equilibrio vibracional en términos energéticos, a través de lo que nosotros hacemos, que es la terapia de desconexión por expansión, en términos energéticos el equilibrio es coherencia vibracional. Tus pensamientos, las emociones, los actos que emiten esa frecuencia. Si esas frecuencias están alineadas, hay que entender que nuestro campo se estabiliza y toda esa estructura fluye. Pero si piensas una cosa, sientes otra y haces otra, el campo se fragmenta. Por eso la práctica del equilibrio es alinear lo que piensas, sientes y haces. Hay que entender que esa es la verdadera integridad energética. Ya nada se está fractalizando, sino tú estás teniendo el control de la observación de todo lo que existe y te rodea. Ahí es cuando encuentras ese equilibrio. Pues el humano tiene que estar observándose y introspección, muchísima introspección para poder conectar con esa emoción que te está generando una distorsión. Cuando tú aprendes qué emoción te está fractalizando y se está interconectando a ti, tú puedes liberarte de toda clase y nivel de atrapamiento emocional, mental y energético. El equilibrio cósmico. El universo mismo se autorregula a través de un equilibrio. Las galaxias se expanden mientras la gravedad las cohesiona. Los soles mueren para que otros nazcan. La vida y la muerte son respiraciones de una misma conciencia. Nada está realmente fuera del orden. Solo la mente humana interpreta el cambio como un caos. Pero la visión del todo, cada oscilación, sostiene un equilibrio dinámico de lo que es el cosmos en su totalidad. Todo está en total equilibrio, dependiendo de cómo lo observemos y de cómo lo miremos. ¿Cómo cultivar nuestro equilibrio interior? Pues primero hay que respirar conscientemente. Ya hablamos de la respiración. La respiración equilibra los hemisferios cerebrales y centros energéticos. Hay que entender también cómo cada parte del cerebro funciona para diferentes partes, ¿no? Cada diferente dinámica. Observar sin juzgar. Al no resistir una emoción, ella se equilibra sola. Silencio diario, unos minutos de quietud reordenan nuestro campo energético, nuestro campo vibracional. Movimientos conscientes, caminar, danzar o meditar en la naturaleza restablece la simetría entre el cuerpo y la energía. El amor neutral, no apegos ni rechazos, solo presencia, disfrutar el momento y el equilibrio constante. En síntesis, el equilibrio de lo que nosotros somos es la danza perfecta entre los opuestos. No se logra luchando contra el caos, sino reconociendo la armonía oculta en todo. Cuando tú estás en equilibrio, tu campo irradia orden. Y ese orden se expande al entorno, el planeta y al universo. Todo se encuentra a través de un equilibrio. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Tengo que salir y pues espero que les haya gustado mucho la conversación y este en vivo. Así que cualquier cosa, síganos al canal de Conciencia Lumínica y compartan nuestra información. Se les manda un fuerte abrazo a todos los seguidores. Muchas gracias por estar aquí. Nos estamos viendo. Abracitos.